arreglos, hablábamos de que una forma de hacerlo es por medio de la instrucción for. La instrucción for, también lo he dicho varias veces, es una abreviación de la sentencia while. De hecho, su objetivo es simplificar justamente el recorrido de arreglos. Pero en respuesta a esto, conforme salieron nuevos lenguajes, hubo una simplificación adicional en la forma de utilizar ciclos for. Es más entendible que están hechos en otros lenguajes, es más entendible que están hechos para recorrer arreglos que aquí en C++. Aquí en C++, pues efectivamente nada más aparece es tal cual una simplificación de while si lo dejo de esta manera. Esto no me dice, esta parte que tengo aquí entre los argumentos del ciclo for, en el argumento del ciclo for, pues realmente no me dice que esté recorriendo un arreglo o nada. Realmente el recorrido del arreglo se nota hasta que lo estoy utilizando dentro del flujo del ciclo for. Y aquí lo único que podemos ver o entenderlo es como tres sentencias. La primera sentencia es la variable de control, o dicho de otra forma en C++, es la primera línea que es la línea que se ejecuta justamente antes de preguntar el condicional. Por eso le llamamos variable de control. Lo segundo es el condicional. Esto sería el argumento del ciclo while. Y la última parte es la última línea que se ejecuta cuando nosotros estamos terminando un ciclo for. Entonces, ¿cuál es la otra forma de recorrer un arreglo y que comenzó a surgir en otros lenguajes de programación? Sobre todo para simplificar las ideas. Bueno, surgió lo que se conoce como una instrucción de tipo for each. Esta instrucción no es tal cual for each aquí, así es como se conoce, pero en C nada más utiliza la palabra for. En otros lenguajes como Java se utiliza for each, ¿vale? Pero esta se diferencia del for normal porque va a recorrer elemento por elemento sin nosotros preguntarnos el incremento. Cuando se tiene incrementos de uno en uno, podemos recorrer cada uno de los elementos del arreglo. Permite recorrer cada uno de los elementos de una colección de datos. No tienen por qué ser arreglos solamente, ¿vale? El siguiente semestre se ven estructuras de datos un poco más complicadas. Pero para esto nos va a servir. ¿Y cómo es la sentencia de esto? Es una abreviación justo de lo que tenemos aquí arriba. Solamente va a abreviar el que estoy subrayando, el que está en la línea 41-42. El que está en la 44 y 45, en el caso de C++, no lo hace así. ¿Vale? Tendríamos que utilizar una función que nos ordene de atrás hacia adelante el arreglo y después, ahora sí, recorrerlo con for each. ¿Tiene sus limitaciones todavía? Sí, sí las sigue teniendo, ¿vale? Pero ¿cómo funciona este tipo de for? Bueno, la idea es la misma palabra, ¿vale? Tal cual for. En otros lenguajes aquí sí se pone tal cual for each para diferenciarlo. Necesitamos una variable que me obtenga cada uno de los elementos del arreglo que yo quiero recorrer. En este caso vamos a recorrer el arreglo vector, llamado vector. ¿De qué tipo son los elementos del arreglo de tipo vector? Bueno, pues coinciden con el tipo del arreglo. Recuerden que los arreglos son de tipo fijo. Esto quiere decir que todos sus elementos tienen el mismo tipo. Si tuviera una colección de datos que puede soportar diferentes tipos de elementos, o sea, que puede soportar dobles, enteros, caracteres, strings, de todo tipo de variables, pues entonces necesitaría utilizar una variable o un objeto, en este caso van a ser objetos, que me permitan manipular cada uno de los elementos, ¿vale? Sí se puede. Se requiere un poco
poco de programación orientada a objetos o al menos de estructuras. Pero aquí, en arreglos es sencillo. En este caso, el arreglo es de tipo doble, lo que quiere decir que cada uno de sus elementos son dobles. Entonces, necesito una variable, vamos a llamarle receptor, que reciba cada uno de los elementos del arreglo y que en cada iteración del ciclo for yo la pueda utilizar. Luego vienen dos puntos. Estos dos puntos los vamos a entender un poco más en Python. Estos dos puntos delimitan un rango. Entonces, doble va a recorrer todo el arreglo vector. Aquí sí solamente necesito la dirección de memoria, porque for, a partir del tipo de receptor, va a saber cuántas direcciones de memoria necesita moverse para obtener el siguiente elemento del vector. Y luego ponemos, pues justamente, cout, vector. Bueno, lo copió aquí, copió todo esto. El problema aquí es que esta parte, no la vamos a poder utilizar porque aquí no tengo una variable de control, una variable que va incrementando o decreciendo, que va incrementando o decreciendo según cada una de las iteraciones. Eso ya no lo tengo. Entonces lo tengo que quitar. Segundo, esto de obtener elemento por elemento a partir de la posición ya no va a ser necesario. Ahora, a quien voy a invocar en este caso es a receptor. Guardo. ¿Cómo se llama? Arreglos. Compilo. Y aquí volví, puse 2 veces. Listo. Arreglo. Y aquí está cada uno de los elementos de vector. ¿Esto cómo funciona? Bueno, esto otra vez es una abreviación de for, que también es una abreviación de while. En while, ¿cómo estaría funcionando? En while. En while, lo que estaríamos haciendo es simplemente inicializar la variable. Bueno, no inicializar, declarar la variable receptor. ¿Vale? Luego preguntaríamos while. Aquí depende qué función esté utilizando. Esta no es la que tiene que estar utilizando forzosamente, pero así por lo comúnmente se llama en la mayoría de los lenguajes. Esta lo que haría sería preguntarse si vector. Bueno, lo estoy haciendo ya con comentario multilínea. Pregunta si el arreglo vector tiene un siguiente elemento. Si resulta que tiene un elemento siguiente, o sea, que tiene un elemento al menos, el arreglo. Otra variación de esta es, que de hecho es más entendible, esta es más común en Java. En C++ no recuerdo exactamente cuál es la función que utiliza. ¿Vale? Me parece que nada más es next en C++. Mientras tenga un elemento, el arreglo vector, entonces lo que vamos a hacer es que receptor va a ser igual a vector en la posición siguiente. Bueno, en la posición en la que estamos, para ser más concreto, en la posición que no es vacía. ¿Vale? Y luego ya haríamos el cout. Vector igual a
quería haberlo copiado todo esto. De esta manera. Así es como estaría funcionando en este caso el ciclo for each. Declaramos una variable que nos va a recibir cada uno de los elementos del arreglo vector. Nos preguntamos si vector, vamos a decirlo así, si vector no es vacío, si el vector no está vacío. En dado caso de que no esté vacío o que tiene un siguiente elemento, el primer elemento que tiene lo vamos a igualar a receptor y luego hacemos lo que nosotros queramos con receptor. Aquí no está dicho, pero esta función que yo de momento le puse hasNext, esta lo que hace es que tiene un contador interno, registra la última posición en la que nos quedamos del arreglo, de manera que cada vez que yo la mando a invocar, perdón, la que mando a invocar es esta, la de next, la de hasNext incrementa su índice. O sea que está haciendo la función de este x más de manera implícita. Nosotros ya no tenemos el control de ese incremento. Esta función o este for each, ¿por qué nos es más cómodo? Bueno, supónganse que que están haciendo análisis de datos. Cuando ustedes trabajan en análisis de datos, se requieren millones y millones de filas de una matriz. Entonces, si ustedes requieren saber o imprimir todos esos datos, lo que tendrían que hacer es obtener una variable que sustituya a esta constante 20. Aquí, por ejemplo, que les cuente cuántos elementos tiene el arreglo o cuántas columnas o cuántas filas, dependiendo de qué queramos recorrer, tiene la matriz que ustedes obtuvieron. Dependiendo de eso, requieren ese número. Para obtener el tamaño de un arreglo sin conocer el arreglo antes, porque aquí nosotros, la ventaja de nuestros arreglos es que nosotros ya previamente conocemos el tamaño, ya sabemos cuántos recorridos tiene que hacer el ciclo for, pero en la realidad o ya en aplicaciones reales, rara vez sabemos cuántos elementos se van a obtener, a menos que los prefijemos nosotros, pero en general no es así. Entonces, tendríamos que crear una función que nos determine el tamaño de un arreglo. ¿Vale? De hecho, C++ no tiene una función para determinar tamaños de arreglos directamente porque ya los da por entendido, que uno ya sabe qué tamaño tiene un arreglo. Para otras colecciones de datos o tipos de datos sí tiene una función que mide el tamaño del arreglo. Otra forma de hacerlo es por medio de la función sizeOf, que bueno, lo vamos a ver un poco más adelante cuando veamos funciones, ¿vale? Pero realmente nosotros en la vida real no vamos a conocer este tamaño. Entonces necesitaríamos crear esa función, de manera que si empezamos a recorrer, tendríamos que hacer la llamada a esa función que nos obtiene cuántas filas o cuántas columnas necesitamos recorrer nosotros. Y eso nos va a consumir pues bastantes recursos. Mejor aprovechar la sentencia for each, ¿vale? Para recorrer cada uno de los elementos que estén en el vector sin necesidad de conocer el tamaño, porque para eso se va a encargar esta función. En el momento en que el arreglo vector ya sea vacío, o sea que ya no haya elementos a la derecha, en ese momento dejará de entrar al ciclo while. Esto fue algo que se agregó a C++, por consiguiente también a Java. A C no se agregó. De hecho, hoy en día hay un debate entre que C ya no es un lenguaje pues bastante cómodo para utilizarlo hoy en día. Tiene mucha sintaxis, vamos a decirlo así, bastante vieja, muy vieja, a tal punto que el kernel de Linux, que está hecho solamente en C, se está buscando crear un proyecto para que este se cree desde cero, pero ahora con C++. Entonces, C++ y Java sí se actualizaron a este tipo de ciclos. Originalmente nada más trabajaban con este tipo, pero con el cambio de estándares decidieron que era permisible trabajar con for each,
porque lenguajes como Python, como JavaScript, como Ruby, como Octave, utilizan este tipo de sintaxis. Con este tipo de sintaxis no se nos va a hacer raro ahorita que entremos a Python. ¿Dudas? No, profe, hasta el momento no. Ok. Entonces, vamos a pasarnos a Python. Entonces, vamos a trabajar nosotros en este momento con arreglos. En Python. En Python, más que arreglos, se les conoce como listas. Son listas. ¿Vale? ¿Por qué se les llama listas y no arreglos? Python sí tiene forma de trabajar con arreglos, pero esta palabra está reservada para otro tipo de colecciones. Sobre todo, por ejemplo, en librerías como NumPy, que NumPy lo que hace es permitirnos trabajar con matrices y vectores, o sea, nos permite hacer álgebra lineal. Tiene su propia palabra reservada de arreglo. Entonces, para que no haya confusión, en Python se les conoce más como listas. Aparte de que tienen una gran ventaja contra los arreglos de C++. Principalmente les dije que una vez que nosotros ya creamos un arreglo, en este caso el arreglo vector 20, cuando yo rellene los 20 elementos, o sea, cuando haga esto que está aquí abajo, ya no puedo agregar más elementos. Ya no es posible. ¿Por qué? Porque los arreglos son fijos, su tamaño es fijo. La memoria que reservamos aquí ya está dada. No puedo hacerla mayor, ¿vale? Ni reducirla. Lo que sí puedo hacer es limpiarlos. O sea, eliminar toda la memoria que se hizo. Después lo vamos a ver cómo se hace con apuntadores. Pero agregar más elementos de los que puedo, de los que inicialicé, perdón, de los que inicié aquí, ya no es posible. Si yo quisiera crear un arreglo de 25 elementos, tendría que crear un nuevo arreglo llamado vector 2, asignarle los 25 lugares y luego vaciar los elementos que ya tengo en vector, vaciarlos en vector 2, dejándome las 5 últimas casillas libres. Así tendría que hacerle si quisiera trabajar con arreglos de mayor tamaño, si quisiera aumentar el tamaño a este. Pero si no libero esa memoria, si no libero la memoria de vector 20, pues estaría acumulando y acumulando y acumulando memoria. Una solución que se ha establecido para eso en C++, de hecho es de C, es trabajar con lo que se conoce como memoria dinámica, que es donde entran en juego los apuntadores.
y las estructuras de datos. Entre las estructuras de datos que se los comenté no son más que colecciones de datos, están las listas y esas sí pueden ser de tamaño variable, pero requieren de cierto tipo de programación que C++, lo vamos a mencionar, lo van a ver el siguiente semestre completamente, a detalle, aquí lo vamos a mencionar, pero C++ busca eliminar esa forma de programar. O sea, el utilizar apuntadores, que es la solución que se da para crear listas, para crear arreglos con tamaño variable o memoria dinámica. C++ ha estado en busca de que eso ya se elimine, se los he mencionado varias veces. C++ busca que ya no se usen apuntadores. Por eso creó un tipo de dato llamado vector, para que se pueda trabajar con memoria dinámica sin hacerlo directamente. Pero les digo, en general el manejo de memoria dinámica en estructuras de datos más complicadas que arreglos, lo van a ver el siguiente semestre. Nosotros lo voy a mencionar porque tenemos que ver estructuras y una aplicación de estructuras, pues es justamente crear una lista de datos. Pero entonces, en Python, los arreglos pues ahora pasan a ser listas porque su tamaño no es fijo. Ya tiene desde un inicio funciones que están de manera predeterminada para agregar, eliminar o buscar datos en un arreglo. Nuevamente, aquí no nos tenemos que preocupar nosotros por el tipo de arreglo o de dato que nosotros queramos crear. Recuerden que Python es un lenguaje interpretado y que no está tipificado. Esto quiere decir que no tiene, sí tiene tipos definidos, pero que no tenemos que estarlos nosotros declarando. A veces por optimización, pues sí nos conviene, ¿vale? Sí nos convendría declarar el tipo de dato que nosotros queremos, pero eso ya son aplicaciones muy específicas. Sobre todo cuando queremos trabajar con mayor precisión que la de 64 bits en los flotantes, ¿vale? Entonces, ¿cómo declaro un arreglo en Python? Bueno, vamos a llamarle arreglo a mi variable y le pongo corchetes en este caso. No son llaves, son corchetes. En este momento, la línea 1 ya se interpretó y ya me puede mostrar un resultado. Eso me devuelve una lista vacía. Lista vacía. Y recuerden, los comentarios en Python son con el símbolo de número. Esto es una lista vacía. Esto es equivalente a esto en C++. La única diferencia es que en C++ todos los elementos de un arreglo tienen que ser del mismo tipo, mientras que en Python los elementos de una lista no tienen por qué ser del mismo tipo. Los elementos de una lista en Python no tienen por qué ser del mismo tipo. Pueden ser de diferentes tipos de dato. Por ejemplo, si yo creo un segundo arreglo 2, vamos a llamarle 2, le puedo meter, ese es un entero, le puedo meter un flotante, le puedo meter un string, hola, otro string, adiós, un booleano. Y esto está permitido en Python. Vean, ahora vamos a llamar en general aquí otra cosa en que se diferencia con C++. Si yo escribo arreglo, me devuelve, aquí sí en Python, no me devuelve la dirección de memoria. Gran ventaja, desventaja de Python, es que evita que utilicemos la memoria a nuestro gusto. Como les mencioné, en C++, si ustedes recuerdan,
Si yo escribo solamente el identificador del arreglo, esto me devuelve la dirección de memoria del primer elemento, que sería la dirección de memoria que le corresponde al arreglo. Mientras que aquí, si yo escribo el identificador del arreglo, ¿vale? Ahora sí me devuelve toda la lista que yo declaré, solamente que me la devuelve con corchetes. Eso, pues, de inicio no se ve tan bien, ¿vale? Y debemos de poder acceder a ella. Entonces, primeras diferencias entre un arreglo o una lista en Python y una en C++. Vale, la declaración. No requerimos que sea de un tipo definido. Y segundo, utilizamos corchetes en vez de llaves. Hay otra forma de crear una lista que es por medio de una función que se llama list, pero bueno, esa la vamos a ver ya cuando entremos en funciones para entender por qué se hace de esa manera también. ¿Vale? De hecho, eso nos va a servir, si ya tenemos una lista previa obtenida, nos puede servir para crear una con un formato muy específico. Entonces, primera diferencia que damos es la declaración. Segunda diferencia, las listas, al no ser de un tipo definido, pueden contener una colección de datos de diferente valor. De hecho, en Python hay otra cosa que se conoce como diccionarios, que son más cómodos. En C++ hay algo similar, que son las estructuras, ¿vale? Pero esas sí requieren que tengan tipos bastante definidos. Tercera diferencia, si yo invoco el identificador de un arreglo, este sí me devuelve los elementos del arreglo, no me devuelve la dirección de memoria. Python no está hecho para trabajar con apuntadores. ¿Queda claro de hasta este momento cómo declarar un arreglo y las diferencias que tiene un arreglo de Python contra un arreglo de C++? Sí, profe, todo bien. Vale. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, pues vamos a acceder a los elementos de un arreglo. Pero primero vamos a hacerlo uno por uno y vamos a ver las ventajas que tiene Python contra C++. Por ejemplo, si yo quisiera acceder, así con lo que hemos visto hasta ahorita de C++, en el arreglo 2, porque el arreglo 1 es vacío, el arreglo es vacío. No he visto cómo agregar elementos nuevos, ¿vale? Porque son funciones que ahorita vamos a ver. Pero el arreglo 2 ya contiene elementos. ¿Cómo accedería a la palabra hola del arreglo 2? Pues lo que hicimos en C++ era invocar, bueno, poner el identificador del arreglo y la posición del elemento que queremos conocer. Perfecto. Si yo quiero acceder, para acceder al elemento, puse elemento de un arreglo en Python, se sigue la convención de la mayoría de lenguajes. Esto quiere decir que tengo que poner entre corchetes justamente la posición del identificador del arreglo y entre corchetes la posición del elemento que quiero. Igual sería arreglo 2. ¿Qué posición tiene la palabra hola? Posición 2. El compañero dice que posición 2. Ahí, se me verá.
Nuevamente, estamos siguiendo la convención de la mayoría de lenguajes. Realmente son pocos los lenguajes que empiezan en 1. Por lo regular son aquellos enfocados en cosas en matemáticas, donde se acostumbra a empezar a los naturales desde 1 y no desde 0, como Octave, como MATLAB, matemática. Entonces, eso ténganlo en mente. Si trabajan con lenguajes que son Scilab también, si trabajan con lenguajes orientados a matemáticas, lo más común es que los arreglos empiecen a contar las posiciones desde 1. Pero en la mayoría de todos los lenguajes, para propósito general, siempre se empieza desde 0. Python, PHP, JavaScript, Java, Go, Kotlin, etcétera. ¿Vale? Entonces, el acceso es exactamente igual. Pero aquí es donde las cosas cambian un poco. Primero vamos a recorrer, bueno, antes de empezar, ¿cómo obtendrían para ver una ventaja de Python, otra ventaja de los arreglos en Python o de las listas en Python contra los arreglos de C++? ¿Cómo obtendrían el elemento true en el arreglo 2? Sería arreglo 2 y entre corchetes 4. 2 y entre corchetes 0, 1, 2, 3, 4. Sí, correcto. 4. Nos devuelve el true. Otra vez conté las posiciones 0, 1, 2, 3, 4. La gran ventaja de Python es que Python permite el conteo hacia atrás en un arreglo. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, en C++, si queremos obtener el último elemento de un arreglo, como lo hicimos aquí lo hicimos con un ejemplo, aquí, que lo hicimos de atrás hacia adelante, necesitamos empezar por la posición 19 y luego ir reduciendo hasta la posición 0. Bueno, Python dice, no, eso es muy complicado, ¿para qué hacerlo así? En Python, ¿o para qué te aprendes de memoria los índices de cada uno de los elementos? Imagínate que tienes una colección que rebasa el 1.000.000 de elementos y tú no sabes, pues, qué número o cuántos elementos hay en total. Sabes que hay más de 1.000.000, pero no sabes cuántos datos hay en total. Entonces, ¿cómo accederías a la última posición? Nosotros sabemos de C++ que el último elemento siempre es el tamaño del arreglo menos 1. Por aquí lo pusimos, aquí está. Pero en Python, para simplificarnos ese conocimiento, para no tenerlo que estar memorizando por cuestiones de optimización o cosas así, nos permite acceder de atrás hacia adelante un arreglo. O sea que tenemos posiciones negativas. En este caso, el menos 1 es el último elemento del arreglo. Ok. Es que es arreglo 2 y arreglo 1 está vacío, perdonen. Es arreglo 2. Sí. Ahí. Listo. Del arreglo 2 nos está devolviendo menos 1 en la posición. Ahí. ¿Qué va a pasar si yo escribo arreglo 2 menos 2? Está contando 1, 2, 3, 4, 5. O sea que el primer elemento va a corresponder el menos el 5. Entonces, si quieren contar de izquierda a derecha los elementos, empiezan desde 0, ¿vale? El conteo de izquierda a derecha de una lista empieza en 0.
mientras que el conteo de derecha a izquierda empieza en 1, pero con valores negativos. Esta es una gran ventaja de Python. Podemos recorrer un arreglo de izquierda a derecha o de derecha a izquierda de manera directa. ¿Dudas sobre esta cosa que nos ayuda bastante en Python? Les digo, esta sí tiene sentido, sobre todo cuando buscamos hacer análisis de datos y tratamos de analizar un subconjunto que está al final de toda nuestra lista de conjuntos, de todo nuestro conjunto, perdón, de toda nuestra colección de datos. Cuando necesitamos solamente obtener una parte del final, pues es más cómodo hacerlo de esta manera. Ya la parte del medio y las partes del medio, si queremos una parte del medio de una colección de datos, pues es indiferente, porque tanto en la parte, pues, tanto en recorrerlo de derecha a izquierda que de izquierda a derecha, necesitamos navegar cierta cantidad de posiciones. Pero si está más cerca del final, pues entonces preferiríamos utilizar recorridos de derecha a izquierda, que si está casi cerca del inicio de la colección de datos, pues recorremos de izquierda a derecha o de inicio a fin, y el de derecha a izquierda sería de fin a inicio. ¿Dudas? Y, profe, por ejemplo, aquí en Python pasa lo mismo que en C++, que si poníamos, por ejemplo, nuestro arreglo nada más tiene 5 elementos, si accedemos a arreglo 2 entre corchetes 5, igual nos vamos a encontrar algo, nos permite acceder a ese espacio. En este caso, miren, vean, ya no nos va a permitir. Python aquí sí es más restrictivo. De hecho, si se dan cuenta, desde acá nos podemos dar cuenta. Arreglo. Pues de hecho, hace rato lo cometí yo el error. Casi se me... bueno, arreglo que no tiene ninguna posición. Arreglo es vacío. No tiene nada. Si yo trato de acceder a algo ahí, me marca error. Python, a diferencia de C++, como lo comenté hace rato, evita que nosotros tengamos acceso a la memoria para evitar problemas que pueden ocasionar fallas en el sistema operativo o en otros programas. Entonces, desde entrada nos marca un error. Aquí me lo está marcando porque arreglo no tiene nada. Arreglo es un arreglo vacío. Solamente lo declaré, pero no tiene nada. Entonces, al no tener nada, no me permite acceder a la posición 1 porque pues no tiene almacenado nada. Aquí sí es un arreglo vacío. No nos deja acceder a memoria que no podemos. ¿Vale? Lo que sí nos va a permitir un arreglo o una lista en Python es posteriormente agregarle valores. Por ejemplo, déjenme poner aquí arreglo 2 para tener claro cómo tiene nuestro arreglo aquí, cómo está nuestro arreglo. Y ahora aquí. En Python es posible agregar nuevos valores a una lista. ¿Cómo? Por medio de la función append, ¿vale? Este es Markdown. Entonces, si yo quiero agregar un nuevo valor a mi arreglo 2, entonces, o vamos a utilizar mejor arreglo, que era vacío. Arreglo. Es un arreglo vacío. Entonces escribo arreglo.end y como argumento de la función, ya cuando manejamos funciones va a quedar más claro esto, puedo poner el nuevo valor, el que yo quiero agregar al final de la lista. Y ahora imprimo arreglo. Ya tiene el valor 8 y ahora el código que está en la línea 12 ya tiene... no tiene sentido. Perdón. ¿Por qué no tiene sentido?
Porque solo tiene un elemento. Exactamente, yo estoy empezando a contar desde 1 y no desde 0. Listo. Entonces, desventaja, bueno, ventaja contra, bueno, yo lo considero más como una ventaja que una desventaja, es que Python no me deja acceder a la memoria que no esté utilizando yo. A diferencia de C++, que nos podemos extralimitar y utilizar la memoria que no nos corresponde. Segundo, las listas sí pueden ser, son objetos, se les conoce como objetos muteables. Esto quiere decir que son objetos que a lo largo del trayecto del programa pueden cambiar sus valores definidos previamente. O, en este caso, no sus datos, no me refiero a los datos, porque toda variable sería un objeto muteable, pero no, me refiero al tipo que son. Por ejemplo, si yo declaro una variable en C++ de tipo entero, si yo declaro aquí, por ejemplo, no tengo ninguna variable aquí declarada. Si yo declarara una variable int a, ¿vale? En C++, a lo largo de todo mi programa, esa a siempre tiene que ser un entero. No es muteable porque, o no muta porque no la puedo convertir a otro tipo. Los arreglos pasa algo similar. Los arreglos, si yo declaro int a5, tampoco son un objeto muteable aquí, porque a siempre va a ser indicación a un arreglo que puede almacenar 8 valores enteros. A eso me refiero con muteable, que pueden cambiar su tipo durante el transcurso del programa. Aquí, por ejemplo, arreglo en un inicio, en todo este programa, arreglo era una colección vacía, una lista vacía. Mientras que acá lo cambiamos a una lista que va a contener un elemento con la función append. O sea que en este caso sí es un objeto muteable porque cambió su tipo de dato, el tipo de dato que almacena, más no el dato, ¿vale? Hay que aclarar algo. No, ser muteable no quiere decir que cambie el valor del dato. Que sí va a cambiar, técnicamente sí va a cambiar por ser muteable, pero no es así, porque por muteable me refiero a que cambie el tipo de dato que puede almacenar. Si no, todas las variables serían muteables y pues no tendría sentido hablar de objetos mutables o no. ¿Queda claro? Bueno, queda clara la duda que aquí me preguntaban si pasaba lo mismo que C. Sí, profe, gracias. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta? Les digo, C es de los últimos lenguajes que te permite acceder a la memoria. Ya prácticamente nadie, de hecho C y C++, y les digo, C++ busca eliminar eso, pero ya prácticamente ningún lenguaje te permite acceder a la memoria. ¿Alguna otra duda? Profe, por ejemplo, ahí que agregó un valor, ¿se puede agregar nada más de uno en uno o puedo agregar de, no sé, dos, tres, cuatro, en una sola instrucción? Ah, se puede. De hecho, miren, vamos a ver algo más un poco más adelante, de hecho ya no tardábamos mucho, que es la operación de concatenación. Ya le hemos mencionado en los strings, creo. Es que no me acuerdo si la vi con ustedes o la vi en ecuaciones diferenciales. ¿Con ustedes vi cómo funciona el operador suma con strings? Creo que no. Ok, entonces, bueno, después les voy a explicar más o menos qué estamos haciendo aquí. Pero va a ser arreglo 2 más arreglo. No me marcó error. ¿Vale? Aquí lo que recuerden que estoy haciendo, estoy asignándole a arreglo 2 el valor que tenía arreglo 2 más el valor que tiene arreglo. Arreglo 2, en este caso, es toda esta colección. Aquí lo estamos viendo en la línea 13. Y arreglo, al final de todo el programa, es lo que está en la línea 18. No es cierto, en la línea 16. ¿Vale? Es esto que está aquí. Entonces, ¿qué hizo al final arreglo 2 más arreglo? Pues arreglo 2 ahora vale 2, 2.56, hola, adiós, true, 8. Esto es la forma más fácil de agregar al final de las listas otra lista de datos. Aquí, bueno, solamente utilicé un dato,
Pero hay que aclarar algo. Este de acá arriba, contestando la pregunta append, solamente, sí, agrega de un valor en un valor. ¿Vale? Por ejemplo, veamos qué pasa si hago arreglo 2, punto, append, arreglo. Arreglo 2. Vean, append como tal, el elemento que yo le estoy pasando me lo agrega, pero como un elemento. No me adjunta a la lista a la derecha como fue en el caso de la suma, que es la operación de concatenación. ¿Vale? Entonces, append sí solamente agrega de un valor en un valor, pero podemos agregar de una sola operación, podemos agregar muchos valores. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo escribo arreglo 2 igual a arreglo 2 más arreglo 2 e imprimo arreglo 2? Aquí, bueno, ya me lo imprimió en horizontal nada más por espacio, supongo. Pero aquí sí son uno tras otro elemento. Aquí acababa el primer, esto es el primer arreglo 2 y esto es el segundo arreglo 2. ¿Vale? Con la concatenación sí podemos agregar más de un solo valor a la vez a un nuevo arreglo de Python. De hecho, en Python se entiende la multiplicación. Pero bueno, eso lo vamos a entender un poco más adelante con concatenación. ¿Vale? Pero sí, append me agrega un arreglo de un dato como si fuese un solo dato. ¿Vale? Esto también lo vamos a hacer un poco más adelante, ya no tardamos en hacer la multiplicación de matrices. Esto sería una matriz o un arreglo de arreglos. ¿Vale? Aquí meto el arreglo como un dato de arreglo 2. Pero si quiero agregar todos los elementos de otro arreglo en arreglo 2, sí se puede. Solamente necesito la operación de concatenación. ¿Vale? ¿Queda claro? La diferencia entre append y la suma. Sí, profe. ¿Alguna otra duda? Bueno, ya tenemos bastantes elementos en arreglo 2. Ok. Primero que nada vamos a recorrer arreglo 2. Recorrido de arreglos con while. Vamos a recorrer arreglo 2 por medio de un while. Porque el for aquí, como les dije, es diferente. De hecho, el for aquí sí se lee como de manera natural. Tiene la estructura de un for each, ¿vale? Pero en lugar de utilizar estos dos puntos, utiliza una palabra in, que es, pues, se lee de manera natural cómo funciona en ese caso el ciclo for. ¿Vale? Entonces, ¿cómo vamos a recorrer un arreglo con while? Bueno, pues primero que nada hay que entender cómo funciona while. Y recuerden que if y else, ¿vale?, funcionan de manera similar a Python, solamente que no requieren paréntesis y tampoco requieren llaves. Solamente que aquí hay que tener mucho cuidado con las tabulaciones que dejamos al inicio. Entonces, ¿cómo vamos a recorrer este arreglo? Bueno, pues vamos a crear una variable de recorrido que empiece desde 0. Aquí, así. ¿Vale? Luego, escribimos la palabra. Nuestra condición de recorrido sea menor que, pues bueno, aquí ya no nos queda de otra. Todavía no les he mostrado cómo obtener el tamaño de un arreglo. Ven aquí la desventaja, por ejemplo, hice crecer tanto arreglo 2 que ya no sé cuántos elementos tiene. En este caso tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 elementos tiene el arreglo 2. Entonces, mientras recorrido
sea menor que 14, entonces, y ese entonces viene indicado por un 2 puntos, dejamos una tabulación, imprimimos arreglo 2 en la posición de recorrido. ¿Vale? Y esto es todo lo que nosotros estamos haciendo. Se me olvidó que no estoy en la terminal. Aquí sí se ejecuta el ciclo while, ¿vale? Pero aquí se me olvidó que no estoy en la terminal para que me imprima cada uno de estos valores. Entonces aquí sí necesito hacerle print, ¿vale? Arreglo 2, arreglo de recorrido 2, más un interlineado, ¿vale? Entonces, aquí si se dan cuenta, a diferencia de C++ con Cout, pues lo que utilizo para imprimir, combinar variables con texto, solamente es utilizar el operador de suma. ¿Bien? Y ahora aquí, permítanme. ¿Por qué no lo ejecutó? Print. A ver, permítanme. A ver, déjenme ver algo. Que aquí ya me estoy confundiendo con otra cosa. ¿Por qué no me está dando los arreglos? A ver, permítanme. Denme un segundo, nada más quiero ver. Esto es posiblemente por algo que estoy omitiendo de Jupyter, ¿vale? Déjenme un segundo. Def. Imprimir. Arreglo. ¿Vale? Segundo, y luego llamo imprimir arreglo. ¿Por qué no me lo estoy imprimiendo en una sola línea, en una línea? A ver, denme un segundo, porque esto tiene que ver con Jupyter, ¿vale? Python 3. Es arreglo que se igual a 1, 2, 3, 4. Recorrido que se igual a 0. While recorrido menor que 4. Entonces harás print arreglo recorrido más aquí está. Ya. Lenguaje equivocado. Y no me lo marco como error acá abajo. Es con coma.
Ya, perdonen, es que aquí esta cosa no me estaba marcando error. Déjenme delete esta celda. Hacemos delete en esta. Esta. Y aquí. Perdonen, eso fue el lenguaje equivocado. Y me falta una última cosa. Recorrido, más. Ah. Recorrido igual a recorrido. Ah, caray. A ver. ¿Por qué? Más. Ah, caray. Dice que utilicé erróneamente las tabulaciones. Recorrido más 1. Este. Caray, ¿por qué me está marcando que usé mal las tabulaciones? Perdonen, de verdad aquí, disculpen, es que no lo estoy encontrando el error. Prints. No se preocupe, profe. Hasta el mejor cazador se le va la liebre. Sí, es que debería de acordarme de esto. Es este. Es este. En primero aquí es este. Aquí debería de ser coma. Aquí va este. Aquí va este. Y aquí debería de ir este. Ah, pero me sigue marcando error. Profe, ¿no influye si deja un espacio entre donde dice recorrido igual a 0 y el de while recorrido? Ah, no, este no. Lo que aquí en este te refieres, ¿no? A estas dos líneas. Sí, esas dos. En este caso no, aquí no hay problema. Porque este símbolo lo que me está representando es una nueva línea. Entonces, esta línea es independiente de esta línea. Entonces, el error que me está marcando aquí, me lo está marcando error al momento de hacer las tabulaciones. Es lo único malo que tengo con Python. Para mí es el único quejido con Python, que no utiliza llaves, sino utiliza las tabulaciones. Si yo pongo aquí print arreglo, déjenme ver si le quito las tabulaciones aquí, recorrido, coma, n, ¿vale? Miren, aquí si yo no le dejo esta tabulación en estas tres líneas indican que están atados al operador inmediato, a la línea inmediata con estas tres flechas. Bueno, con los tres símbolos de mayor que. ¿Vale? Estos 3 puntos indican que está atados aquí. Entonces, aquí debe de llevar una tabulación forzosamente. ¿Vale? Entonces, aquí. Empiezo un ciclo while. ¿Vale? Y aquí debo de dejar una tabulación. Y aquí debo de hacer print. Arreglo. Recorrido. Coma. Con el n. De esta manera. Doy un espacio. Aquí, como es otra línea de código, debo de dejar una tabulación más porque el nivel de tabulación de estas 3 líneas va con un nivel de estas líneas, de la línea while, de la línea del while. Y aquí debo de hacer recorrido igual a recorrido
más 1. Doy un enter, doy otro enter, y me salí del rango porque esta cosa nada más tenía, ya vi por qué. Como acá arriba nada más hice un copiar y pegar, en la terminal lo único que estaba esperando era que dejara esta línea de aquí, de este espacio, para indicar que me estoy saliendo del recorrido. Ahora, ¿por qué me marca que me salí del rango? Porque aquí le estoy diciendo que recorra 14 elementos, pero en este caso el arreglo solamente tiene, me parece que arreglo solamente tiene 4. Sí, solamente tiene 4 y le estoy diciendo que busque 14. ¿Vale? Entonces, nuevamente, como les dije, no podemos acceder a lugares de memoria que no están permitidos. ¿Vale? Entonces, en este caso me está marcando un error de que estoy tratando de acceder a cosas que no debo. Ahora, déjenme ver aquí. Recorrido. Así. Aquí debería dejar este. Y este. Pero aquí el problema es que no me hace la impresión. Pero esto tiene que ver más que nada, si no más me equivoco, con, ¿cómo se llama? Con Jupyter. Profe. Pero, a ver, aquí permítanme. Show log console. Aquí. Permítanme. Déjenme volverlo a escribir aquí todo esto. Mientras recorrido sea menor que 14 en este caso. 2 puntos. A ver, print. Hola. Sí, tampoco me lo imprime. Y aquí lo que me decía su compañero de este espacio. Estas líneas son exactamente independientes de estas. Lo único que hace diferencia en un nivel de línea en Python es este interlineado, esta tabulación de aquí. Entonces, aunque la pase aquí, ¿vale? Sigue sin sacarme el while. Pero hay otra cosa que aquí no me gusta. Permítanme. ¿Por qué aquí no me está dando el número de línea? A ver. 2. Sí, a ver, déjenme ver algo. Porque ni siquiera me está dando el número de línea. Se desconectó del servidor. ¿Esto a qué horas fue? 2:28, 3:15. Perdonen, es que aquí estoy dándome cuenta de algo. No me está marcando el número de línea de código que debería de ir, ¿vale? Todas estas líneas deberían de ir una tras otra. Deberían de ser secuenciales, independiente de que haya puesto aquí un recorrido. Esta no hay problema. 2, 3. Pero desde aquí me marcó. No me está ejecutando el código, pero quiero saber por qué.
Y acá estoy revisando esto porque quiero ver si marcó un error aquí. Cuando ustedes tengan problemas con Jupyter, ¿vale? En esta ventana, en la ventana donde lo ejecutaron en la terminal, les va a marcar todo el historial de lo que está pasando. ¿Vale? De hecho, a las 2:28, pues tuvo un problema del clásico error 404 cuando no pudo conectarse al archivo. Pero ese error parece que quedó resuelto. Ah, no es cierto. Sí quedó resuelto porque empezamos a trabajar ya justamente y aquí está que está guardando cada uno de las modificaciones que hacemos a arreglo. Pero aquí, recorrido, si yo ejecuto recorrido, vean, miren, aquí, si yo escribo recorrido, tampoco me está dando el resultado de lo que querría valer recorrido. ¿Vale? Entonces, esto es un problema con Jupyter. No sé por qué por qué se desconectó de la conexión con Python con Jupyter. Ahorita lo voy a investigar. Pero para no perder más tiempo aquí, espero que ustedes sí sigan teniendo su conexión con Jupyter bien. Me voy a pasar a explicar lo que acabo de hacer acá con este while. Lo voy a pasar a explicar acá en la terminal. Entonces, nada más quiero ahorita, ya que acabe la clase, me pongo a buscar por qué se desconectó del servidor de Jupyter. ¿Por qué no está habiendo una conexión entre Jupyter y el servidor? De hecho, a ver, déjenme ver si recargo. Ya recargué. No, sigue igual. Vale. Pues déjenme ver si esta es la que está causando problema, pero no creo. No, la verdad, sí, no encuentro por qué se desconectó del servidor. Ah, sí, de hecho aquí ya me lo está marcando. No puede saber si hubo errores de compilación. No está comunicándose con Python. Entonces, eso lo checo ahorita terminando la clase, porque si no vamos a perder más tiempo, ¿vale? Y entonces, ¿qué estoy haciendo en una lista, en un arreglo? En la terminal. Lo voy a hacer con la terminal, ¿vale? En este caso, yo tengo un arreglo de 4 elementos. Acá era un arreglo de 14. ¿Vale? Entonces, para recorrer este arreglo con un ciclo while, pues necesito hacer todo lo predefinido que ya teníamos. Necesito crear una variable de recorrido que me empiece con el primer índice del arreglo. ¿Vale? Entonces, en este caso voy a recorrer todos los elementos. Los voy a recorrer desde 0 hasta 3. Entonces, el ciclo while, a diferencia de C++, no requiere paréntesis, ¿vale? Y tampoco llaves. Pero nuevamente ya vieron el problema que es las tabulaciones. Hay que tener cuidado con las tabulaciones. ¿Vale? Entonces, lo siguiente es poner el condicional. Si el recorrido no ha llegado en este caso sería a 3, ¿vale? Recuerden que pongo menor que 4 porque el 4 ya no lo alcanza, ya no entra el ciclo. Y ahora, en lugar de llaves, utilizo 2 puntos. Doy un enter y aquí es donde comienzan las tabulaciones. Y recuerden que igual en if, una tabulación indica que pasamos al flujo de while. Y entonces, en este caso, voy a decirle que imprima arreglo en la posición de recorrido, tal cual, ¿vale? Y que me deje un interlineado cada vez que imprime. Doy una tabulación, luego tengo que hacer el incremento. Recorrido, más. Aunque sí, aquí no recuerdo, ya me hizo dudar hacer ahorita el ciclo, sí, efectivamente. En Python no está el operador de incremento. While. Así. Print. Recorrido igual a recorrido más 1.
Profe, igual funcionaría recorrido más igual a 1. Ah, de veras, se me olvidaron esos, los de asignación. Este te refieres, ¿no? Recorrido más igual a 1. Sí, Ese te refieres, exactamente. ¿verdad? Sí, Sí, exactamente. funciona también, ¿vale? El que no tiene es el de incremento y decremento. Ese, hay que aclarar algo. No es exclusivo de C++. Por ejemplo, Java sí lo tiene. Java sí funciona bastante bien. PHP lo tiene, funciona bastante bien. Octave lo agregó como por la versión 6, me parece, porque la 4 ni siquiera tiene el... No, la 4 sí ya tiene el de más igual 1, pero por ejemplo MATLAB no tiene ni este, ¿vale? Tengan cuidado. Entonces, si en algún momento llegan a trabajar con MATLAB, recuerden que tienen que hacer esta sintaxis completa. En MATLAB es el único que recuerdo que todavía se utiliza completo. Aquí nada más era para no entrar en conflicto, ¿vale? Pero aquí igual puedo utilizar los de asignación. Se me habían olvidado estos, ¿vale? Entonces, con esto ya tenemos nuestro recorrido y lo podemos hacer así. Pero esto no nos da no utilizamos las grandes ventajas que nos da Python. En Python el ciclo for, a pesar de que también es una abreviación del ciclo while, en Python el ciclo for se entiende que la funcionalidad es completamente para el recorrido de listas. Es más, la sintaxis del ciclo for en Python lleva la estructura de for each, for, necesitamos una variable que atrape cada uno de los elementos de la lista o del objeto que queramos recorrer. De hecho, a estos objetos se les conoce como iterables. Voy a entrar a detalle en la siguiente sesión. Y en lugar de los 2 puntos que utilizamos aquí en C++ en el for each, aquí en Python utilizamos la palabra in. De hecho, aquí está tal cual entendido. Para cada receptor que esté en y utilizamos nuestra lista en arreglo, 2 puntos. Siempre que vamos a cambiar a un subflujo, va indicado esto por 2 puntos. ¿Vale? Print. Déjenme ver algo, nada más quiero ver si aquí es válido print ln para ya no estar escribiendo el coma diagonal inversa n. Print l, receptor. Ahí, más. Sí, tampoco tiene el print l, lástima. Ese es de Java completamente. Coma diagonal n. ¿Vale? Entonces, aquí el ciclo for se lee de manera natural. Para cualquier elemento receptor en el arreglo, imprime el valor de cada uno de los valores que obtenga receptor. Entonces, aquí es más natural y así funciona el for aquí. El detalle va a ser, por ejemplo, cuando queremos calcular el factorial con un ciclo for. ¿Vale? Necesitamos forzosamente para utilizar for un objeto iterable, un objeto que funcione como una lista. ¿Vale? Entonces, eso lo vamos a ver en la siguiente sesión con la palabra reservada de range o rango. ¿Vale? Esa nos permite establecer rangos y nos permitiría convertir esta sintaxis que tengo aquí, aunque se sigue viendo así, nos la permite convertir en esta que está aquí. ¿Vale? Dudas y bueno, ahí otra vez, disculpen, aquí se me olvidó por completo la tabulación, no me di cuenta de esta tabulación que me estaba faltando. Estas 3 líneas de aquí, está en blanco. La ignoré por completo, por eso no me daba. Y aquí no sé por qué se desconectó del servidor de Jupyter. Eso lo tengo que revisar ahorita. ¿Dudas? Entonces, si no hay dudas, ¿qué pasó? Perdón, profe. Por ejemplo, ahí en este que salió mal en Jupyter, ni siquiera hubiera podido imprimirlo, ¿no? Porque, eh, digamos, íbamos a ocupar un incremento y no todas las variables permiten un incremento. ¿Cómo? Es que, por ejemplo, yo sí pude hacerlo en Jupyter y, por ejemplo, me Ajá. marcó que en el caso de arreglo, teníamos en la posición 3, por ejemplo, hola,
y ese ya no es Ujú. posible hacer el recorrido, ya con el incremento. ¿O me deja Ya, compartir pantalla? ok, a ver, permíteme. Porque sí debió, porque lo estábamos obteniendo por medio de la posición y no del elemento. ¿Listo? Ujú. Se ve oscuro, creo que le diste nada más compartir una pantalla. Ahí está. Arreglo, recorrido, arreglo 2, recorrido, diagonal N, más 1, mientras el recorrido se va al 1 y que te imprimió, trade back. Súbele tantito, un paso más arriba, arreglo 2. Ya vi por qué te lo está marcando en tu caso. Ya. Gracias al tuyo ya me acabo de dar cuenta por qué se desconectó en el mío. Ok. En este caso, y esto no lo hacía en los notebooks anteriores, de hecho, entonces creo que ya no me van a servir los notebooks viejos. El haber puesto el título arriba de recorrido 2 nos dividió el notebook, lo dividió en dos secciones. De manera que la sección que está abajo de recorrido de arreglos con while empezó un nuevo, como si fuese un nuevo notebook. Por eso cuando llegas ahí a arreglo 2 en esa parte, no te está encontrando ningún arreglo 2, porque arreglo 2 está en la primera sección del notebook y no en la segunda. ¿Vale? Okay. Entonces, por eso ahí en ese caso sí te lo marcó. Pero en este caso sí debe de funcionar aquí tu código. Si ponemos arreglo 2, tengo que revisar esto porque entonces esto es nuevo de los notebooks, lo cual no me gusta porque me van a dejar de funcionar mis notebooks viejos, pero bueno. Esto que te separa en dos secciones. De hecho, aquí si te fijas, aquí sí te marcó a ti línea 2, pero tú la línea de ejecución ibas en la 18. Esta debió haber sido la que te aparece como línea 2, te debió haber aparecido como línea 19. Entonces, se desconectó, no se desconectó, se separó tu notebook como si fuera en dos. Entonces, tengo que tener cuidado con eso, en este caso, ¿vale? Entonces, gracias a que ahorita ya me mostraste lo que te está marcando, ya me pude dar cuenta en sí por qué se desconectó en el caso mío. No sabe identificar las secciones en el que yo tengo instalado. ¿Vale? Y en tu caso, para la segunda sección no tienes una variable llamada arreglo 2. Entonces, les digo, eso fue pues eso supongo que fue en una actualización de los notebooks. Pero tu código sí debe de funcionar si creas la variable arreglo 2 arriba de tu línea 2 de la sección recorrido de arreglos con while. Puedes crearla abajo y exactamente. Ahí puedes. Ajá. Permíteme. No, entonces no es lo que estoy pensando. 1, 2, 3. A ver. Déjame ver entonces cómo lo escribiste. Arreglo 2. No, otra vez, mira, te está marcando 4. Te debería de marcar 19. No las está contando en serie. Ok. Sí, entonces ahorita lo arreglo, profe. Pero gracias Sí, ya pero me quedó sí, es claro. justamente por eso. Nada más para que se reconozca esa línea 4, entonces la está reconociendo como otra línea. Partió el notebook, lo partió en dos y eso no me agrada nada. ¿Vale? Para que esto lo reconozca esta variable arreglo 2, la línea que debe de aparecer ahí entre los corchetes en azul debe de ser la 19.
¿vale? Ok, profe, sí, lo checo y a ver qué pasa. Vale, entonces nos vemos, para que por si tenían clase, nos vemos entonces el jueves, ¿vale? Gracias.